Mis estimados autodidactas, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de confianza autodidacta. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de todo lo que necesitas saber acerca de potencias. Vamos a estar aprendiendo toda la teoría, lo cual incluye las leyes de los exponentes. De igual manera, recuerda que acá abajito en la descripción puedes descargar un formulario, el cual te va a poder ayudar a comprender este tema de una mejor manera. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu magnífico me gusta. Recuerda que puedes visitarnos en nuestro Facebook y en nuestro blog, en donde vas a poder encontrar esta información un poco más explayada. Y sin más, mis autodidactas, comenzamos. Vamos a empezar por qué es la potencia. Bueno, la potencia es el producto entre una base por sí misma un cierto número de veces, y lo podemos ver ejemplificado en la siguiente expresión, en donde A va a representar un número cualquiera, sea un número entero o un número fraccionario, sea cualquier número, y A va a ser conocido dentro de este producto como la base. Por otro lado, observamos que hay una n. Bueno, esta n va a ser nuestro exponente y este número nos va a indicar el número de veces que vamos a multiplicar a la base por sí misma. Podemos verlo ejemplificado a continuación, en donde tenemos una base a, la cual se va a multiplicar por sí misma n veces. De tal manera que vamos a tener la multiplicación de a por a por a y así hasta cumplir las n veces. Básicamente este es el procedimiento que vamos a realizar cuando hagamos una potencia. La manera más sencilla de aprender las potencias son con números positivos, es decir, cuando tenemos un número positivo siendo 2 elevado a una potencia par o a una potencia impar, siempre vamos a obtener como resultado un número positivo. Podemos verlo ejemplificado de la siguiente manera. Si tenemos un 2 elevado al cuadrado, el cual es una potencia par, vamos a obtener la multiplicación de 2 por 2 y esto nos va a dar un resultado positivo siendo igual a 4. De igual manera, si tenemos un número entero elevado a una potencia impar, ejemplificado por 2 elevado al cubo, esta potencia la vamos a resolver haciendo la multiplicación de 2 por 2 por 2, en donde ya sabemos que 2 por 2 va a ser 4. Entonces tenemos que hacer la multiplicación de 4 por 2, cuyo resultado va a ser igual a 8. Podemos observar entonces que si tenemos un número positivo, el cual esté elevado a una potencia par o a una potencia impar, siempre vamos a obtener un número positivo como resultado. Básicamente, esta sería una de las primeras características que tenemos que aprender dentro de las potencias. Sin embargo, ¿qué pasa ahora cuando tenemos un número negativo, ya sea un entero o una fracción, elevado a una potencia par y a una potencia impar? Bueno, si tenemos un número negativo elevado a una potencia par, tenemos que recordar que vamos a obtener siempre un número positivo. Si tenemos menos 2 elevado a la cuarta, esto nos quiere decir que vamos a multiplicar menos 2 por sí mismo 4 veces. Es decir, vamos a tener la multiplicación de menos 2 por menos 2 por menos 2 y nuevamente por menos 2. Ahora, en primer lugar podríamos hacer la multiplicación de signos. Es decir, vamos a multiplicar en primer lugar los signos teniendo menos por menos por menos por menos. Ahora, si bien recordamos nuestras leyes de signos, sabemos que la multiplicación de menos por menos nos va a dar un signo positivo. Y de igual manera por acá tenemos menos por menos, nuevamente vamos a obtener un signo positivo. Finalmente tenemos que recordar que la multiplicación de un signo positivo por otro signo positivo va a ser un signo positivo. Entonces podemos observar que ya obtenemos el signo positivo. Como segundo paso no nos quedaría más que realizar la multiplicación del número que nos den. Entonces vamos a hacer la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2. Podemos observar que previamente ya hemos aprendido que 2 por 2 nos va a dar 4. De igual manera acá colocamos el 4. Entonces no nos quedaría más que realizar la multiplicación de 4 por 4, cuyo resultado es 16. De tal manera que podemos concluir que menos 2
elevado a la cuarta va a ser igual a más 16. Y podemos concluir de este ejercicio que cualquier número negativo elevado a una potencia par nos va a dar como resultado un número positivo. Básicamente esto es otra parte que tenemos que aprender dentro de las potencias con el fin de que no se nos dificulte al momento de realizar los ejercicios y ya tengamos algunas pistas. Pero bueno, ustedes se han de preguntar qué pasa cuando tengo un número negativo elevado a una potencia impar. Bueno, vamos a obtener un número negativo, pero vamos a ejemplificarlo a continuación. Si tenemos la operación de menos 2 elevado al cubo, como bien sabemos, vamos a realizar la multiplicación de menos 2 por sí mismo 3 veces. Entonces vamos a anotar acá otro menos 2 y observamos que esto sería la ejemplificación de menos 2 elevado al cubo. Ahora, en primer lugar vamos a hacer la operación de signos, en donde esta vez vamos a tener únicamente 3 signos negativos. Entonces, previamente ya hemos aprendido de nuestra ley de signos que menos por menos nos va a dar más. Sin embargo, este menos pasa por acá y tendríamos la multiplicación de más por menos. Ahora, recordamos que multiplicaciones de signos diferentes nos va a dar un signo negativo. Entonces, si tenemos más por menos, esto va a ser igual a un signo negativo. Finalmente, no nos quedaría más que realizar la multiplicación de los números que tengamos. En esta ocasión tenemos 2 por 2 por 2. Bien recordamos que 2 por 2 nos va a dar 4. Finalmente nada más agregamos la multiplicación con este 2, cuyo resultado va a ser igual a 8. Entonces podemos concluir que menos 2 elevado al cubo va a ser igual a menos 8. Entonces con esto podemos concluir que si tenemos cualquier número negativo elevado a una potencia impar, vamos a tener como resultado un número negativo, como previamente hemos aprendido en este ejercicio. Básicamente estos serían algunos conceptos con los cuales ustedes pueden guiarse para realizar estos ejercicios de potencias y así saber qué signo puedes obtener al final de cualquier potencia. A continuación, y antes de adentrarnos a las leyes de los exponentes, vamos a entender el orden de la operación, debido a que muchas veces solemos confundirnos. Es acá donde entra la importancia de los paréntesis, debido a que no es lo mismo tener todo el número dentro de los paréntesis elevados a una potencia n a tener un número elevado a la potencia n dentro de los paréntesis, debido a que son operaciones completamente diferentes. Vamos a ejemplificar la primera expresión acá en nuestro primer ejercicio, en donde tenemos menos 3 elevado al cuadrado. En esta ocasión nos están diciendo que todo el número que está dentro del paréntesis lo vamos a elevar al cuadrado. Es decir, vamos a tener la multiplicación de menos 3 por menos 3. Esto va a ser igual a, como previamente aprendimos, cuando tenemos un número negativo elevado a una potencia par, vamos a tener como resultado un número positivo, de tal manera que por el signo ya no tenemos por qué preocuparnos. A continuación vamos a hacer la multiplicación de 3 por 3, cuyo resultado claramente va a ser igual a 9. Entonces menos 3 elevado al cuadrado va a ser igual a 9. Esto sería la ejemplificación de la primera expresión. Sin embargo, cuando tenemos la segunda expresión, que vamos a ejemplificarlo por acá, acá tenemos menos 3 al cuadrado. Sin embargo, el exponente, el cual es el 2, únicamente nos indica que el 3 es el número que va a estar elevado al cuadrado. De tal manera que esto va a ser igual y vamos a colocar nuestro signo negativo, debido a que este permanece constante porque el exponente únicamente está alterando el 3 que tenemos. Entonces vamos a realizar la multiplicación de 3 por 3, cuyo resultado anteriormente vimos que es 9. Sin embargo, vamos a permanecer con nuestro signo negativo constante y entonces nuestro resultado va a ser igual a menos 9. Es por esto que podemos corroborar y de igual manera observar que estas dos expresiones son completamente diferentes, debido a que 9 es completamente diferente de menos 9. Entonces no se me vayan a confundir y tengan muy en cuenta que
si tenemos un exponente fuera del paréntesis, nos quiere decir que todo el número que está dentro del paréntesis va a estar elevado a esa potencia. Sin embargo, si tenemos el exponente junto a un número dentro del paréntesis, únicamente nos está diciendo que ese número se va a ver afectado por el exponente, lo cual nos indica que son operaciones completamente distintas. En esta ocasión estamos hablando acerca de un número, sin embargo habrá ocasiones en las que estemos hablando acerca de monomios, binomios, polinomios, etc. A continuación vamos a hablar acerca de las leyes de los exponentes y vamos a explicarlas poco a poco. En primer lugar tenemos una de las leyes más sencillas que podemos aprender dentro de los exponentes y nos indica que si tenemos cualquier número elevado a la 0, el resultado va a ser igual a 1. Básicamente con esta ley nunca hay error y es bastante sencillo que nos la aprendamos. Ahora, muy similar a esta ley es la segunda ley, en donde si tenemos que un número está elevado a la unidad, pues básicamente este número se va a escribir igual. Es decir, si tenemos a elevado a la 1 va a ser igual a. Ahora, en tercer lugar, vamos a adentrarnos a la multiplicación de potencias. Básicamente, para que podamos realizar esta operación, tenemos que fijarnos que tengamos la misma base. Es decir, si tenemos la misma base con diferentes exponentes, esto lo vamos a poder escribir como una suma de exponentes. Si tenemos a elevado a la n multiplicado por a elevado a la m, esto lo vamos a poder escribir como a elevado a la suma de n más m. Pero recuerden, tenemos que tener la misma base para poder cumplir esta ley. Esta ley, así como muchas otras, las vamos a utilizar mucho cuando lleguemos a la parte de los polinomios. Pero bueno, por lo mientras no demos saltos agigantados y vámonos con la cuarta ley, en donde tenemos la fracción de exponentes. Es decir, si tenemos una fracción en donde a a la n sea dividida sobre a a la m, esto lo podemos escribir como una resta, es decir, a elevado a la n menos m. Básicamente esta parte la vamos a utilizar cuando hagamos fracciones de polinomios y de igual manera en muchos ejercicios para obtener una expresión simplificada. Y finalmente cabe recalcar que cuando tenemos la fracción de exponentes es necesario tener la misma base para llevar a cabo esta cuarta ley. A continuación tenemos la quinta ley, la cual básicamente es un exponente elevado a otro exponente. Y podemos observar que cuando tenemos esta ocasión, esto lo podemos escribir como la multiplicación de los dos exponentes. Es decir, si tenemos a la n elevado a la m, esto lo podemos escribir como a elevado a la multiplicación de n por m. Ahora, en nuestra sexta ley, podemos observar que tenemos la multiplicación de tres diferentes bases, siendo a, b, c. Y el producto de estas tres diferentes bases están elevados a la n. Entonces, cuando nos encontremos con esta expresión, esto lo podemos escribir como cada una de las bases elevadas a la potencia n y multiplicadas entre sí. A continuación, en nuestra séptima propiedad podemos observar que si tenemos una fracción elevada a la potencia n, esta lo podemos escribir como el numerador y el denominador elevado a la potencia n. Esta séptima ley es de las leyes más usadas debido a que muchos nos confundimos con las fracciones. Entonces, esta es una de las leyes que más tenemos que aprender para poder desarrollarla en un futuro y poder entender cómo podemos realizar estas operaciones. A continuación, nuestra ley 8 es una de las leyes que más se nos olvida, sin embargo es una de las más importantes, debido a que la vamos a estar utilizando muchísimo en precálculo y en cálculo, en donde si tenemos una base elevada a un exponente negativo, esta la podemos escribir como una fracción, en donde el exponente negativo pasará al denominador como un exponente positivo. Básicamente esta ley la podemos usar de las dos formas, debido a que cuando tenemos una potencia en nuestro denominador, usualmente vamos a pasarla al numerador poniéndola en forma negativa, de tal manera que así podamos reducir la expresión que tenemos.
Esta operación es de suma importancia y la vamos a estar utilizando con demasiada recurrencia. A continuación vamos a ver nuestra novena ley, en donde podemos ver el caso contrario a la octava ley. Básicamente en esta ocasión nos indica que si tenemos una potencia positiva, la podemos escribir en forma de fracción, únicamente cambiando el exponente a un exponente negativo y colocándolo en la parte del denominador. Básicamente, como bien les mencionaba en la ley número 8, la ley número 9 de igual manera es una ley que vamos a estar utilizando de la misma manera que utilizamos la 8. Básicamente este es un juego de exponentes en donde los vamos a utilizar de tal manera que vamos a reducir la expresión que nos den. Ahora vamos a ver la décima ley, en donde vamos a observar que si tenemos una fracción elevado a una potencia n negativa, esta la podemos escribir como el inverso de la fracción elevado a una potencia n positiva. Básicamente n va a ser la misma potencia y lo único que vamos a hacer es sacar el inverso de la fracción con el fin de obtener una potencia positiva. Esta ley nos ayuda mucho debido a que cuando tenemos una potencia negativa muchas veces nos confundimos y no sabemos qué hacer. Entonces, de esta manera podemos pasar de una potencia negativa a una potencia positiva únicamente sacando el inverso de nuestra fracción. Y finalmente, para terminar y para dar pauta a lo que son el tema de raíces, podemos observar que las raíces las vamos a escribir como un índice y un exponente. En esta ocasión el exponente es n y m va a ser el índice. Entonces esto nos indica que la raíz la podemos escribir como una fracción en el exponente. Es decir, la misma base o en esta ocasión el radicando lo vamos a escribir de la misma manera. Sin embargo, vamos a escribir el exponente como el numerador del exponente y el índice como el denominador del exponente. Básicamente esta es una de las propiedades fundamentales para poder entender lo que son las raíces, tema que vamos a aprender un poquito más adelante. Entonces, estas serían las 11 leyes de exponentes que tenemos que entender y que tenemos que aprender. Y de igual manera no olviden que acá abajito en la descripción les dejo un PDF con estas leyes de los exponentes. A continuación vamos a realizar algunos ejercicios utilizando las leyes que previamente hemos aprendido. En nuestro primer ejercicio tenemos 3/4 elevado al cubo. Entonces, utilizando la propiedad que previamente hemos aprendido, sabemos que 3/4 elevado al cubo lo podemos escribir como 3 elevado al cubo sobre 4 elevado al cubo. De tal manera que ahora ya es un poco más sencillo observar el procedimiento que vamos a utilizar para resolver esta potencia. Entonces, a continuación podemos observar que el exponente nos indica cuántas veces tenemos que multiplicar por sí mismo la base. En nuestro numerador, la base es 3, es decir, vamos a tener la multiplicación de 3 por 3 por 3, cerramos, sobre, y a continuación para sacar en nuestro denominador, podemos observar que nuevamente tenemos como exponente el 3 y como base tenemos el 4, es decir, vamos a multiplicar 4 por sí mismo 3 veces. Entonces vamos a obtener la multiplicación de 4 por 4 por 4. En esta ocasión no se nos dificulta debido a que tenemos un signo positivo. Y si bien recordamos, si tenemos cualquier número positivo elevado a una potencia par o impar, el resultado siempre nos va a dar un número positivo. Entonces no nos quedaría más que realizar las multiplicaciones que tenemos que hacer. En primer lugar tendríamos la multiplicación de 3 por 3, cuyo resultado nos daría 9. Finalmente, este 9 lo tendríamos que multiplicar por este 3, cuyo resultado sería igual a 27. Sobre, a continuación tendríamos que hacer la multiplicación de 4 por 4, cuyo resultado es 16 por 4, cuyo resultado va a ser 64. Entonces, podemos observar que esta fracción ya no la podemos simplificar más, de tal manera que este sería el resultado de hacer 3/4 elevado al cubo. A continuación vamos a hacer un segundo ejercicio utilizando una diferente fracción, sin embargo añadiendo un signo negativo. En esta ocasión podemos observar
que nuevamente utilizando la expresión que aprendimos anteriormente en las leyes de exponentes, podemos escribir menos 5 medios elevado al cubo como 5 elevado al cubo sobre 2 elevado al cubo, y no hay que olvidar nuestro signo negativo que vamos a anotar por acá. A continuación esto sería igual a, y vamos a observar que nuevamente tenemos como exponente el 3 y nuestra base en nuestro numerador va a ser el 5. Esto nos quiere decir que vamos a multiplicar 5 por sí mismo 3 veces. Y no hay que olvidarnos de nuestro signo negativo, que para acostumbrarnos vamos a anotarlo en el numerador. Entonces vamos a anotar menos 5 por menos 5 por menos 5. Cerramos. Sobre, y a continuación podemos observar que nuevamente tenemos 3 como exponente y nuestra base es igual a 2. Entonces vamos a escribir 2 que va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Entonces tendremos 2 por 2 por 2. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, en primer lugar podemos recordar que si tenemos un número negativo elevado a una potencia impar, pues claramente el resultado va a ser un número negativo, de tal manera que podemos olvidarnos del signo. A continuación no nos quedaría más que realizar las multiplicaciones tanto del numerador como del denominador. Entonces vamos a empezar con el numerador, en donde tendríamos 5 por 5, cuyo resultado va a ser 25, por 5, el resultado va a ser 125, sobre, acá tendríamos 2 por 2, cuyo resultado es 4, por 2, cuyo resultado va a ser igual a 8. Entonces podemos observar que esta fracción ya no se puede simplificar y podemos concluir que menos 5 medios elevado al cubo va a ser igual a menos 125 octavos. Bueno, espero que con este ejercicio haya quedado un poco más claro cómo realizar las fracciones a las potencias n. A continuación vamos a aprender a realizar operaciones conjuntas con los exponentes. Es decir, en primer lugar podemos observar nuestro primer ejercicio, en donde tenemos 3 elevado al cuadrado por 3 elevado a la 6 sobre 3 elevado a la 9. Podemos observar que esta operación la podemos realizar únicamente haciendo los exponentes. Es decir, 3 elevado al cuadrado es 9 y a continuación tendríamos que hacer 3 elevado a la 6 y a continuación lo tendremos que dividir sobre 3 elevado a la 9. Y claramente esto nos quitaría tiempo en un examen. Es por eso que vamos a utilizar las leyes de los exponentes para así agilizarnos y hacer este ejercicio en el menor tiempo posible. Entonces, por aquí ya he puesto algunas de las leyes que vamos a utilizar y en primer lugar vamos a utilizar esta ley de los exponentes, en donde tenemos 3 a la 9 como nuestro denominador, como lo podemos ver por acá. Y esto nos indica que 3 a la 9 lo podemos subir a nuestro numerador como 3 a la menos 9. Entonces esto nos indica que esta operación la podemos escribir como 3 al cuadrado por 3 a la 6 por 3 a la menos 9. Esta sería la nueva operación que tendríamos que realizar. Sin embargo, vamos a utilizar una segunda ley, la cual tenemos por acá, la cual nos dice que si tenemos la multiplicación de dos potencias con misma base, lo podemos escribir como la base elevado a la suma o resta de los exponentes. Entonces podemos observar que claramente tenemos una misma base, la cual es 3, de tal manera que vamos a realizar la suma de los exponentes, en donde tendríamos 3 elevado a la 2 más 6 menos 9. El menos 9 debido a que el 9 ya tenía el signo negativo y por ende tenemos que ponerlo. Finalmente no nos quedaría más que realizar la suma y resta que tenemos en nuestro exponente, de tal manera que tendríamos 6 más 2, cuyo resultado va a ser igual a 8, menos 9, el resultado va a ser igual a menos 1. Entonces tendríamos como resultado 3 a la menos 1. Ahora, nuevamente regresando a la primera ley que anotamos por acá, sabemos que si tenemos un número elevado a una potencia negativa, lo podemos escribir como fracción, de tal manera que esto va a ser igual a 1/3, siendo este el resultado que podemos obtener al momento de hacer estas operaciones conjuntas.
Ahora, si esto se les ha dificultado, podemos realizarlo de otra manera. En primer lugar, podemos observar que tenemos 3 al cuadrado por 3 a la 6. Entonces, primero vamos a utilizar la segunda ley que anotamos por acá, en donde vamos a realizar la suma de los exponentes, en donde tendríamos 3 a la 8 sobre 3 a la 9. Ahora, de igual manera podríamos subir este 3 elevado a la 9 como 3 elevado a la menos 9. Sin embargo, si esa parte se les complica, lo que podemos hacer es descomponer este 3 a la 9. Ustedes se preguntarán ¿cómo? Bueno, pues tenemos 3 elevado a la 8 en nuestro numerador sobre, y a continuación, utilizando nuevamente la segunda ley, podemos escribir 3 elevado a la 9 como 3 elevado a la 8 por 3 elevado a la 1. Debido a que cuando realizamos la expresión que previamente les marqué, esto sería 3 elevado a la 8 más 1, cuyo resultado nos daría 3 elevado a las 9. De tal manera que podemos cancelar el 3 elevado a la 8 del numerador con el 3 elevado a la 8 del denominador. Entonces el resultado nos daría 1 sobre 3 elevado a la 1. Y si recordamos que cualquier número elevado a la unidad nos va a dar el mismo número, el resultado sería igual a 1/3. Bueno, este sería un segundo procedimiento para aquellos que quieran realizarlo de esta manera, pues se vale. A continuación vamos a realizar una de las operaciones que más se nos dificultan, en donde podemos observar que tenemos 4 elevado a la 9 sobre 4 elevado al cubo, y esta fracción está elevado a la 1/3. Ahora, en primer lugar, tenemos que desarrollarlo con las leyes que ya sabemos, es decir, el 4 elevado al cubo vamos a subirlo como 4 elevado a la menos 3. Entonces vamos a obtener 4 elevado a la 9 que multiplica a 4 elevado a la menos 3. Cerramos por acá y todo esto elevado a la 1/3. A continuación podemos observar que tenemos la misma base. Entonces podemos aplicar nuestra segunda ley que anotamos acá, en donde podemos realizar la suma de los exponentes. Entonces vamos a obtener 4 elevado a la 9 menos 3 y todo esto va a estar elevado a la 1/3. A continuación no nos quedaría más que realizar la operación de los exponentes, en donde 9 menos 3 nos va a dar 6. Entonces vamos a tener 4 elevado a la sexta, cerramos por acá, y esto elevado a la 1/3. Ahora vamos a añadir por acá la siguiente ley, en donde recordemos que si tenemos un número cualquiera elevado a la n y este está elevado a la m, esto va a ser igual a y elevado a la multiplicación de los exponentes n por m. Entonces podemos observar que acá se cumple ese caso, de tal manera que esto va a ser igual a 4 elevado a la 6 que multiplica a 1/3. A continuación vamos a realizar la multiplicación, en donde tendríamos 4 elevado a la 6 sobre 3. Y sabemos que 6 sobre 3 pues claramente va a ser igual a 2. Entonces vamos a obtener como resultado 4 elevado al cuadrado, cuyo resultado va a ser igual a 16. Básicamente este sería el proceso el cual ustedes deben de hacer para realizar esta operación. Sin embargo, podemos realizarlo por un segundo método de acuerdo a sus preferencias. Ahora, el 4 elevado a la 9 claramente lo podemos descomponer como 4 elevado a la 3 por 4 elevado a la 6 sobre 4 elevado a la 3, y todo esto va a estar elevado a la 1/3. Básicamente el 4 elevado a la 9 lo podemos descomponer de la siguiente manera por la segunda ley que anotamos acá arriba. Entonces 4 elevado al cubo lo vamos a eliminar del numerador con el del denominador. Entonces nuevamente vamos a obtener 4 elevado a la sexta elevado a la 1/3. A continuación no nos quedaría más que desarrollar todo el procedimiento que hemos hecho anteriormente, en donde vamos a realizar la multiplicación de los exponentes para así después realizar la división de estos exponentes y finalmente obtener nuestro resultado, el cual va a ser 16. Bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No olviden que acá en la cajita de la descripción les dejo el link hacia el formulario de los exponentes. Y recuerden que si quieren que hagamos más ejercicios de exponentes, háganmelo saber en los comentarios.
y no olviden suscribirse a nuestro canal.